Listo. Qué placer, qué privilegio poderme dirigir en esta oportunidad, no solamente a los padres, sino también a los hijos. Hoy tenemos un tema muy importante. ¿Por qué hacemos que los jóvenes estén acá? Si bien la semana anterior nosotros estuvimos predicando y hubo una frase que me estremeció mucho y que el Señor puso en mi corazón y en mi espíritu ese momento de estar predicando. Y les decía a los papás, le decía, si su hijo no recibe consejo ya, por lo menos estorbe, le decía a su hijo. Hoy quiero que vamos a hacer un poco más extenso el estudio de estorbar. Estorbar es bíblico, estorbar dice la palabra de Dios, pero yo quiero que usted como joven entienda de repente a sus padres si ellos están estorbando, si se quiere, ¿no es cierto? Y que entiendan por qué lo están haciendo. Que entiendan, porque hoy voy a predicar a los padres, pero ustedes también, Dios mediante, muy pronto van a ser padres. Muy pronto, digo pronto, ¿no es cierto? No en referirme en meses, pero van a tener esta responsabilidad de ser padres. Yo sé que todo hombre, toda mujer anhela un día tener hijos, pero vamos a trabajar y a conversar hoy, a enseñar hoy sobre cómo hacer o cómo predicar intencionalmente a los hijos. Porque muchas veces en nuestras labores, en nuestro trabajo, aún en nuestro ministerio, estamos tan ocupados en guiar a otros jóvenes que nos olvidamos de guiar y predicar a nuestros hijos. Mire, muchos de ustedes se han de dar cuenta, y ustedes como cristianos, como hijos de Dios también, se han de dar cuenta cómo está de pervertido el mundo, cómo está el diablo tratando de hacerles creer en una falsa felicidad. Digo falsa felicidad porque muchas veces la felicidad está orientada en el dinero, en el placer, en los bienes. Entonces estamos hablando de esta falsa felicidad, ¿no es cierto? Y podemos ver en muchos jóvenes dedicados a la droga, dedicados a la promiscuidad, al desorden sexual. Y de alguna manera uno puede decir y recapacitar y pensar, oiga, pero ¿dónde están los padres de sus jóvenes? Y muchos de ustedes pueden decir también, ¿no es cierto?, que sí, en verdad no tienen padres. No tuvieron esa imagen paterna en su vida o de repente tuvieron un mal ejemplo en su casa. Pero muchos de ellos no tuvieron ese caso y sí tuvieron un buen ejemplo en casa y sí tuvieron quien les dé la palabra de Dios, pero por algún motivo no tomaron esa palabra y se alejaron de los caminos del Señor. Mire, yo quiero que me acompañe en su Biblia al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, verso del 11 al 13. Mire, vamos a conversar sobre Samuel. Bueno, Samuel escribió este libro, ¿no es cierto? Pero Dios le utilizó a él para hacerle llegar un mensaje a Elí. Elí era el sumo sacerdote en el pueblo de Israel. El sumo sacerdote quiere decir que era el máximo de todos los sacerdotes y debajo de él había muchos sacerdotes a su cargo. Mire, obviamente este sacerdote era un siervo de Dios y estaba metido en la obra de Dios, haciendo lo que Dios le mandaba. Pero él comete un error de no predicar intencionalmente a sus hijos. Ahí se conoce
aun cuando usted estudia un poquito más, hay algo que se llama el síndrome de Lee. Y este síndrome trata de que nosotros somos conscientes del pecado que están cometiendo nuestros hijos, pero nosotros no hacemos nada por estorbar. Cuando digo estorbar, me refiero a que el hijo está cometiendo pecado y nosotros no estamos haciendo nada por limitar ese pecado. No quiero que entienda que mis padres son estorbo en mi vida, en mi crecimiento, en mi desarrollo. Yo le dije la semana anterior, sea estorbo para sus hijos, pero a lo que le digo sea estorbo para sus hijos, lo que me refiero es decirle, si está en pecado, estórbele a su hijo. Mire, la palabra estorbo, el significado de estorbo, dice según el diccionario, acción que dificulte hacer algo o le impida realizarlo cómodamente. Yo sé que no está de repente ya en nosotros como padres poder limitarle, poderle obligar, poder amarrarle a que no salga de casa. Pero sí podemos hacer que lo que está haciendo no le resulte tan fácil y tan cómodo. Eso se llama estorbar. Cuando usted está jugando básquet, ¿no es cierto? Y la persona está yendo a lanzar, ¿qué le dicen? Estórbale. Y entonces el que hace, alza los brazos y trata de distraerle para que no haga lo que tiene que hacer libremente. Lo mismo en el fútbol, cuando alguien está yendo con la pelota, le dice, si no le marcas, por lo menos estórbale. ¿No es cierto? Y muchas veces nos han molestado en el fútbol, ¿de qué juegas? He escuchado de centro estorbáis, sabían decir, cuando no jugábamos tan bien al fútbol. El tema es que como padres, nosotros debemos limitar, ¿no es cierto?, a nuestros hijos. Y ustedes, hijos, deben entender, hoy van a aprender por qué es que nosotros estamos estorbando como padres. Aunque el término sea feo y usted puede decir, no, papá, usted nunca va a ser estorbo para mi vida. Pero resulta que en el ámbito espiritual, si llegamos a ese punto. Le dije, leamos Samuel 3, libro de Samuel, si tiene primera de Samuel. ¿Sí? Voy a pedirle a mi hermano, hoy quiero que los mujeres se me pongan pilas con los jóvenes. Joven que esté cabeceando, hágale o acérquele un poquito de agua, por favor. Hoy no voy a permitir que nadie se me duerma. Apáguele, mijo, por favor. Mejor déjele prendido para que se despierte. Primera de Samuel, capítulo 3, verso del 11 al 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, he aquí yo haré una cosa con Israel, que a quien le oyere le retiñirá ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque la inequidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado, dice la palabra del Señor. Y en el libro, en la versión, la nueva versión internacional dice, no los refrenó. En la versión Dios habla hoy dice, no los ha reprendido. Y en la versión de la traducción del lenguaje actual dice, no hizo nada para corregirlos. Nosotros sabemos que cuando servimos al Señor, el Señor los cuida, guarda a nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo. Pero hay muchas veces que aún siendo servidores del Señor, siendo como estos sacerdotes, muchas veces podemos caer en este error de no estorbar a nuestros hijos. Mire, le hablé del significado de estorbar, ¿no es cierto? Pero quizás el hecho de que
usted esté sirviendo en la iglesia, sea conocedor de la palabra, no garantiza, ¿no es cierto?, que su hijo sea salvo o que él esté en los caminos del Señor. ¿Pero por qué? Porque nosotros intencionalmente no le predicamos a nuestros hijos. No hicimos de nuestros hijos también nuestros discípulos. Pasaron por escuela bíblica, pasaron por algunos procesos, pero de algún modo están alejados o están siendo sumergidos en la atracción del mundo y siendo parte de esta tendencia social que nos lleva al mundo. Mire, déjenme organizar un poquito por tiempo, voy a tener que ser un poco más breve porque se nos va. Mire, la primera razón por la que ningún padre debe ser pasivo en predicarles a sus propios hijos, habla a los padres, es que los hijos pueden inclinarse a la impiedad. ¿Sí? La primera frase que dice Samuel en Primera de Samuel, capítulo 2, en el verso 12, el título de ese capítulo dice la caída o el pecado de los hijos de Elí. Pero empieza con una frase muy importante que dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Le vuelvo al contexto. Elí era sumo sacerdote, Elí era el máximo de los sacerdotes, sus hijos eran sacerdotes, sin embargo, hacían y cometían pecado en la iglesia, en el templo. Y el Señor, viendo que Elí no hacía nada, dice, voy a acabar con tus hijos lamentablemente van a morir. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, aquí se está como dando forma a qué es lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Y viene cuando dice en 1 Samuel capítulo 2, verso 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Impío significa, siempre hemos escuchado que es un impío. Si yo le pregunto a un joven, hijo, ¿qué es un impío? Así, híjole, y hemos escuchado tanto. Le pregunto a un joven, ¿qué es un impío, hermana? Híjole, impío, creo que es alguien del mundo. Impío es aquel que no tiene respeto alguno por las cosas de Dios. Impío es el que no cree en Dios. Impío es aquel que no cree en nadie. Y cuando nosotros como padres no predicamos intencionalmente a nuestros hijos, ellos pueden volverse a ser impíos y a no tener. Y aún, miren, vamos a seguir desarrollando, ¿no es cierto? Los hijos de Elí eran hombres impíos. A pesar de que su padre era el más encumbrado representante de todos los ministros del pueblo de Dios, sobre él no había un líder superior, pues ellos eran los líderes de cientos de sacerdotes, mas no predicaron a sus hijos y a juzgar por el Señor, ¿no es cierto? Porque el Señor les estaba hablando y les dijo, sus hijos son hombres impíos. Y la razón, ¿no es cierto?, para que, mira, aquí dice, su impiedad fue evidente de muchísimas maneras. Mira, era tan evidente la falta de respeto a las cosas de Dios, que ellos como sacerdotes ya, en el Antiguo Testamento había la gente que llevaba sus sacrificios y ponían allí en el altar y quemaban, ¿no es cierto?, la carne. Y como ellos como sacerdotes les correspondía algo de carne de lo que el sacrificio hacían para su manutención, para su alimentación. Había un ritual, ¿no es cierto? Ellos tenían que ir como sacerdotes. Había uno como tenedor así grande que cogían la carne que estaba ya luego de haber entregado el sacrificio al Señor, y lo que salía de ese tenedor, lo que cogía el tenedor, la carne, eso era para que coman los sacerdotes. Pero estos locos, siendo sacerdotes,
se van, ¿no es cierto?, allá donde está haciendo el sacrificio y sin respeto alguno, ¿no es cierto?, y adelante de toda la gente que estaba presentando su sacrificio, mandaban a los empleados, ni siquiera iban ellos, mandaban a un criado como decir aquí, ¿no es cierto?, está el sacrificio sin ningún respeto, bueno, voy a coger la carne y voy a coger lo mejor que haya y antes de que se chamusque, antes de que se queme la grasa, ellos cogían y mandaban a que cojan. Y les decían, oye, y si no quiere él, si el sacerdote que está ahí, tal cual, ¿no? Si el sacerdote o el pastor que está allá les dice algo, dígales que nosotros somos los hijos de Elí. Y no tenía ningún recelo, ningún temor a Dios, ni a las cosas de Dios. Y eso pasa también en los hijos de Dios. No tenemos respeto al templo, al culto. Estamos en cualquier cosa menos en el templo. Estamos con el teléfono. Se dirá, sí, pastor, pero ¿y aquí dónde ponen dónde dan los sacrificios? No. Pero hay ahora, en este tiempo, también distracciones que usted se puede ver, ¿no es cierto? Si usted se sienta y está en la adoración y todos están adorando y a usted no le importa y sigue sentado y si de repente hasta está durmiéndose, estamos siendo impíos. Pero Dios le dijo a Elí, ¿sabes por qué son así? Padre, ¿saben por qué son así? Porque ustedes no predicaron. Déjenme corrijo. Nosotros no predicamos intencionalmente a nuestros hijos. El Señor les dice en todas las versiones dice, ¿no es cierto? Dice, ¿sabe por qué fue la razón? Porque usted no los reprendía, porque usted no les confrontaba, porque usted no les estorbaba y usted no les corrigió. Por eso pueden hacerse o llevar esa forma de pensar. Mire, pero otra razón por la que ninguno de los padres puede dejar de predicar a sus hijos. Yo sé que si tuviéramos una otra nave más, añadiríamos ahí, ¿no es cierto? Y diríamos, aquí están los padres, aquí están los hijos. Pero por fe hijos, por fe jóvenes, en la nave de acá están sus hijos que Dios les va a dar muy pronto. Entonces, esta cadena, si le va a aplaudir al Señor, apláudale, padre. Mire, esta cadena, y jóvenes, por eso les quería aquí, porque esta cadena, este ciclo se va a repetir. Y lo que usted está viviendo hoy, yo sé que mañana va a pasar con sus hijos. Yo le doy gracias a Dios porque usted está aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted todavía no tiene hijos. Y todavía tiene todo el tiempo y hoy le han enseñado que usted tiene que predicar a sus hijos. Pero volvamos al tema. Y los de acá no es que ya nos libramos de la responsabilidad. Acuérdese que la prédica es para los padres. Mire, ¿por qué nosotros no debemos dejar de predicar a nuestros hijos? Porque los hijos crecen sin conocimiento de Dios. Porque venimos al culto, pero porque nos obligan. Estamos en el altar familiar y en la célula estamos porque nos obligan, porque, mire, estos sacerdotes fueron sacerdotes, o sea, los hijos de Elí, y aquí hablo a los jóvenes, les explico que los hijos de Elí no eran jóvenes. Los hijos de Elí eran mayores de 30 años. ¿Por qué digo que eran mayores de 30 años? Porque usted para ser sacerdote tenía que tener más de 30 años. Ok, a ver, dice, ok, yo no les predico a mis hijos porque son muy chiquitos, porque todavía no entienden. O en todo caso están esto de la impiedad, o no se entregan directamente a los caminos del Señor porque están jóvenes, están adolescentes. Ok, entonces sigue esperando.
Sigue esperando pacientemente, sin tomar ninguna actitud. Deje de predicar igual para sus hijos y solamente va a tener lo mismo que consiguió Elí. Que aún estando en todo ese contexto, y no me van a decir, es que eso solo pasa con los hijos de pastores. No, hermano. Le puede pasar a usted como joven, le puede pasar a usted como creyente. Mire, le digo, estas personas ya eran mayores de 30 años. Ya usted también podía decir, no, pues ya están maduros. Pero otra vez vuelve, ¿no es cierto?, a decir que los hijos, si usted no les predica a sus hijos, ellos no van a conocer a Dios. Y no me refiero al conocimiento, a la Biblia o al escrito, sino hablo de conocer, del término que nos hace encontrar a alguien. No de saber de Dios, sino conocer a Dios. Ellos ahora están formándose, ¿no es cierto?, y conociendo que tienen un padre fuera del físico, que tienen un padre terrenal que les ayuda, que les respalda, que es de su sanador, es su proveedor, es el que aún va más allá de su padre terrenal, quizás en cumplimiento de sus planes o sus proyectos. Porque de repente su padre físico no le va a dar, no le va a poder dar o le va a poder apoyar para ese gran proyecto que Dios puso en su corazón. Pero usted conoce a un Dios proveedor, conoce a un Dios que le está viendo, que le está cuidando y quiere lo mejor para usted, y que sí le puede ayudar porque Él es dueño del oro y de la plata, y para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero escuchar a los jóvenes que me digan amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga duro, doña Doménica. Diga duro, amén. Mire, otra razón para que, y es muy parecida a la primera, por cual no debemos dejar de predicar a nuestros hijos, es porque ellos, si usted deja de predicarles, ellos pueden menospreciar el culto de Dios. Muy relacionado al primero. Primero, no eran conscientes del sacrificio y la ofrenda que estaban haciendo ante Dios, pero también dejan de ser conscientes del culto a Dios, del respeto a Dios, de la honra a Dios, de saber que va a la iglesia o que va a escuchar palabra de Dios para ser edificado como persona. Y no da igual, voy a donde quiera, así voy, fiesta, así voy, da igual, total, vamos, me siento un rato y salgo. No. Nosotros debemos entender como jóvenes y como adultos que vamos a la casa de Dios. Siempre le decimos, mire, el domingo es el día más importante de su vida. Y como joven muchas veces dicen, ¿no es cierto?, pero es que el domingo es el único día que puedo dormir hasta más tarde. ¿Por qué no me dejan dormir? Porque hay algo más importante todavía que el dormir. Si quiere, de aquí vaya a la casa y duerma el resto del día. Pero el día es el día del Señor. El día domingo es el día del Señor. La cita más importante de su vida en esta semana. Okay. Más importante que el presidente, que el alcalde, más importante que el jefe de su empresa, más importante aún que su novio o su amigo, su novia. Okay, entonces, vamos a la cita más importante. Y si vamos a la cita más importante, ¿cómo debería ir vestido y cuál sería su actitud a esa cita más importante? Usted, si le digo, vea, ¿sabe qué? Mi hijo no sé qué pasó, cómo se llegó a enterar, pero dice que el alcalde de Sangolquí quiere hablar contigo. Así que nos ha dicho que va a venir el domingo a las 10 de la mañana. ¿Y usted qué va a hacer? El alcalde. Wow. Es que claro, es que yo en los TikTok, y es que en el YouTube también salgo, entonces por ahí se ha de haber enterado. Y usted se prepara, se arregla, se cambia, se pone su mejor ropa y está viéndose, sí, estoy bien, mami, estoy bien, papi, estoy bien así. Sí, está bien. Pero esa misma importancia, o quizás más, esa importancia le debe dar al hecho de venir a la casa de Dios.
Te digo, no vamos a caer en el legalismo y mire que las chicas, que es prohibido venir con pantalón. Y no, nada de eso. Pero a más de la parte física está la actitud, que es a donde a mí me interesa en lo personal. Venir a la casa del Señor, adorar al Señor. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí van a salir los adoradores, los predicadores, los profetas, los evangelistas. Y usted tiene que creer en eso. Y usted tiene que venir, ¿no es cierto? Hoy estamos trabajando para que se renueve la adoración. Aquí es donde sueño que Alison esté, que Dominic esté. Aquí es donde sueño que esté enseñando Paulita, que esté enseñando Paul, Santiago, que aquí esté predicando Joniel. Ustedes son parte de la congregación. Cuando la alabanza está poca o están pocas personas, uno también puede decir a los papás, ¿y dónde están esos jóvenes? Y el Señor igual nos puede decir, oye, no están ahí, ¿por qué? Porque tú no les predicaste, porque tú no les discipulaste. Y por eso ahora pueden decir, como dice la palabra, ahora ellos están guiándose, oyéndose a ser impíos. Por eso quiero que los jóvenes estén aquí, para que nos entiendan por qué es que les vamos a estorbar. Para que entiendan el beneficio de poder estar guiándoles y predicándoles. Porque los amamos. Porque tenemos muchas expectativas. Porque el Señor nos ha mostrado cuán grandes y profesionales y hombres de bien van a ser. Porque nuestra fe sigue ahí intacta. Esa fe que quizás, ¿no es cierto?, por no predicarles, también se puede perder. Mire, otra razón es porque los hijos, y esta es muy importante, todas son importantes, pero esta es mucho más. ¿Por qué es importante que nosotros no dejemos de predicar a nuestros hijos? Porque aparte de que ellos pueden irse al mundo y cometer pecados, ellos pueden estar motivando a que otros jóvenes cometan pecados también. Todos y cada uno de ellos son líderes, y usted sabe, y usted ha declarado, y por fe lo decimos. Pero puede ser que ese liderazgo puede estar llevando a otras personas a pecar. Mire, los hijos de Eli, siendo sacerdotes, ellos obligaban a las chicas que cuidaban el templo y los instrumentos sagrados a tener relaciones sexuales con ellos. O sea, a más de que estaban en pecado, a más de que no cumplían su sacerdocio, eran piedra de tropiezo para otras personas. Mire, y la palabra de Dios es muy dura. No quise traerlo acá porque es muy dura. Pero la palabra de Dios dice, ay de aquel que es piedra de tropiezo para otro. Dice, y mejor le sería amarrarse una piedra en los pies, lanzarse al agua y morir ahogado en el fondo del mar. Porque el juicio que viene de Dios para aquel que está haciendo de tropiezo, para aquel que está haciendo motivación para que otro peque, es terrible ante los ojos de Dios. Tan terrible que el Señor les dijo, ellos no hacen caso, ellos no escuchan la palabra, entonces van a morir. Mire, volvamos a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire lo importante aquí es que Elí sabía lo que hacía.
Y hoy hablo para este lado, hablo para los padres. Elí sabía lo que hacía. Elí escuchaba que todo el mundo aún les decía: oye, tus hijos están haciendo pecar a estas mujeres. Y escuchaba él, porque sabe que él ya tenía 98 años y él estaba casi ciego, pero escuchaba. Pero otra vez el Señor le dice: oye, tú no les estorbaste, tú no les refrenaste, tú no hiciste nada para corregirlos. Y bueno, decir, es que ya hablo con ellos, ya no son ningunos guaguas. Le recuerdo que el Señor tomó justicia por personas ya maduras, por personas que tenían más de 30 años. Así que no me diga: ya no, pues es que mi hijo ya cumplió 15, ya él sabe lo que hace. No les digas nada, son mis hijos y ellos sabrán lo que hacen. Pero acuérdese, ¿no es cierto?, que lo terrible que puede ser el motivar a otras personas a que pequen. Suficiente de malo es ya que esté en pecado, que esté en adicción, que esté en promiscuidad, que esté en un libertinaje sexual, no sé, como para que él pueda ser alguien que influye en otro para que haga lo mismo. Alguien dijo en unos niños, ¿no es cierto?, que habían conversado un rato, el otro, y eso de tener sexo es relajante. Estamos hablando de niños de 12 años. Y no me vean así como que pastor ya mucho le metió. No, niños de 12 años, de una niña que le dice a la otra: oye, el sexo es relajante, motivándole a que tenga también relaciones. A ese nivel estamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta persona puede recibir esta influencia? Volvimos acá. Porque los padres no predicamos ni discipulamos a nuestros hijos. Con todos estos antecedentes, usted ya sabe por qué su padre está orando, por qué su padre está predicándole, por qué su padre y su madre están estorbándole en las cosas que estamos queriendo hacer. Mire, otra razón por que debemos predicar a nuestros hijos es porque nuestros hijos, si usted no les predica, no les discipula, sus hijos no van a respetarle o le van a perder el respeto. Si usted no les predica y ellos no aprenden que honrar a su padre y a su madre es las llaves del éxito, ¿a dónde van a parar los jóvenes? Mire, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 23 al 25. Mire, y aquí quiero contarle algo, ¿no es cierto?, que quizás no esté en la prédica, pero usted ha escuchado de Samuel, el profeta Samuel. Mientras, mire lo paradójica de la vida y de donde el Señor nos quiere enseñar. Elí crió a Samuel, lo recibió en el templo a Samuel como si fuera su hijo, y se iba criando con el ejemplo de estos dos hijos terribles. Pero ¿qué quiero decirle? Que el mal ejemplo de su hijo mayor no puede hacer que usted cometa tampoco un error. Él estaba viendo. Mire, y Elí, ¿no es cierto?, como sacerdote, una noche estaba él durmiendo. Samuel era pequeño, Samuel todavía no conocía del Señor, aunque tenía ya los propósitos. Su madre Ana le dejó allí, y entonces el Señor le habla a Samuel y le dice: Samuel. En ese tiempo era muy complicado escuchar la voz de Dios, y entonces le dice Samuel, y Samuel se queda loco y piensa que es Elí, y corre donde Elí y le dice: dime, ¿qué necesitas? No, si yo no te he llamado. Entonces dice: anda, duerme nomás. Y él va y se duerme, y después otra vez le dice Samuel, y él otra vez escucha la voz y va de nuevo. Total, 3 veces va así. Y entonces ahí Elí se da cuenta que Dios le está hablando y le dice: yo no te estoy llamando. Pero cuando te vuelvan a llamar, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha.
Y entonces le vuelve a llamar y a Samuel entiende y dice, habla Señor, tu siervo escucha. Y el Señor le dice lo que va a leer aquí. Mire en Primera de Samuel capítulo 2 verso 23 al 25. Dice, porque hacéis cosas semejantes, porque yo oigo de todo. Esto es lo que dice Samuel, ¿no es cierto? Que Elí había escuchado de la gente. Mire, ¿por qué hacéis de estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgan, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mire, nosotros como padres podemos escuchar, oye, tu hijo lo veo medio raro. Oñaño, a tal persona yo le vi ahí en las redes. Ahora es más fácil que le filtren ahí, le vean y le digan, oye, pero medio loco le veo, haciendo medias cosas medias raras, en unas poses medias extrañas le veo. Y aun cuando Elí escuchaba todo esto, él no hacía nada por arreglar. Y eso es lo que el Señor, después de haberle dicho, le manda a un profeta, antes de a Samuel, le manda a un profeta y le dice, oye, tus hijos andan en estos pasos. Y si ellos siguen toda esta descendencia, Dios le prometió a Elí que esa descendencia de Aarón iba a seguir por toda la vida a los sacerdotes. Y le dice, por todo lo que tus hijos están haciendo, esa descendencia se va a cortar y todos van a morir. Y aún después de toda esa advertencia, Elí no hace nada. Luego viene Samuel, después de que ya le pasa todo esto que le dije, Samuel le dice también, mira, el Señor me dice que te diga esto. Y Samuel, lo único, digamos de Elí, lo único que dice, bueno, Dios es Dios y Él sabrá lo que hace. ¿Qué tal esa respuesta? Porque seguramente si él se hubiera arrepentido y hubiera querido recomponer las cosas, y aun cuando los hijos estaban grandes, y aun cuando Dios ya estableció juicio sobre sus hijos, él podía hacer que ese juicio se vuelva atrás. Pero ni por el padre, ni por el hijo hubo arrepentimiento, y el Señor determinó juicio sobre ellos. Ya vamos a hablar de ese juicio. Mire, ¿cuál fue el motivo de que ellos al final no hagan caso, los hijos no hagan caso? Es este mismo motivo que no se les estorbó, no se los refrenó, no se les reprendió ni se hizo nada para corregirlos. Hay muchas veces que nosotros como padres desde muy pequeños debemos ir predicando a nuestros hijos. Esto para los jóvenes. No espere que su hijo tenga 10, 15 años que ya le entienda. Desde que nace. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el vientre, Él ya se movía y se sentía el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted esté embarazada, cuando su esposa esté embarazada, léale la palabra de Dios, póngale alabanzas así con un audífono en la barriguita y verá que el niño entiende. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Mire, ¿por qué más tenemos que seguir predicando a nuestros hijos intencionalmente? Porque Dios va a tomar en cuenta esa impiedad que han cometido nuestros hijos y va a tomar juicio sobre ellos. Y digo, no sé si no es triste para usted saber que Dios puede tomar juicio de nuestros hijos y exterminar su vida. Mire,
Los hijos de Eli estaban en este periodo de guerra, y los del pueblo de Goliat, ¿cómo se llamaban? Los filisteos, toman de nuevo la guerra, van y cogen el templo, se apropian del arca de la presencia de Dios y matan a los hijos de Eli. Pero lo más triste es que una persona se salva. Perito, dele la Dome, que no viene. Uno se salva y corre a avisarle a Elí. Y le dice y le cuenta que fueron tomados, ¿no es cierto? Y sus hijos murieron. Y ese momento que le están contando a Elí que sus hijos murieron, él se va para atrás, se golpea la nuca y se muere también. El punto acá es que no podemos nosotros como padres esperar que esa noticia llegue, que una u otra vez el Señor ya nos habló y nos dijo que tenemos que tomar control sobre nuestros hijos, estorbar a nuestros hijos, predicar a nuestros hijos, y no hacerlo para luego estar lamentándonos el juicio que pueden tener nuestros hijos por parte de Dios. Es importante que ustedes sepan también que si como jóvenes no escuchan el consejo de su padre, si no escuchan inclusive la palabra de Dios y se mantienen en el pecado, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y no necesariamente muerte física, pero sí muerte espiritual. Que ya no te conduelas de nada, que ya del dolor ya no tengas la moral o un sentido de la moral, qué es lo legal, qué es ilegal, qué es moral, qué es inmoral, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es maldición, qué es bendición, ya no te importa porque ya estás muerto. Y yo recuerdo mucho cuando Jonier se refiere a un jugador que no está apasionado en la cancha de juego, cuando se le ve sin interés, cuando no hace nada, él sabe decir, ese muerto, sáquenle a ese muerto. No. Así es también cuando nosotros nos alejamos del Señor y dejamos que el pecado nos gobierne. Llegamos a ser esos muertos espirituales. Mire lo que dice aquí en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30 al 34. Esto es lo que Dios le dijo y le advirtió a Elí. Dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos, Ofni y Fines, ambos morirán un día. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué mueren de esa manera sus hijos? Porque no se les predicó.
porque no se les estorbó, porque no se les refrenó, porque no se les corrigió. Y ahora vamos con el lado de acá. ¿Por qué su padre le está refrenando, le está estorbando, le está tratando de corregir? Porque la ama, le dije al comienzo. Porque no quiere que usted muera o no tenga ese fin, o que no se cumpla este juicio del Señor donde dice, mira, todos van a prosperar. Dice ahí, pero en tu casa va a haber escasez. Aunque todos sean bendecidos en Israel, dice, tu casa va a pasar hambre, va a pasar vergüenza. Y eso es lo que trae el hecho de estar en pecado. Puede conversar, puede hablar, pero haga todo de acuerdo a la palabra de Dios. Entienda la desesperación de sus padres, de nosotros los padres, en querer predicarle, discipularle y hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Porque no queremos este destino para usted. No queremos que Dios un día tome juicio sobre usted, sobre su vida, sobre su generación. ¿Sabe por qué? Creo que es una de las más importantes también. Porque nosotros debemos predicar a nuestros hijos. Es porque si nosotros no les predicamos, no van a desarrollar fe en Dios. Hay muchos jóvenes que caen en depresión. Muchos jóvenes que tienen espíritu, les entra un espíritu de suicidio y quieren terminar con su vida. ¿Por qué? Porque no encuentran esperanza, porque no tienen fe, porque la única esperanza son ellos mismos. ¿Por qué? Porque no les predicamos, porque no les enseñamos la palabra de Dios y por eso no pueden desarrollar el nivel de fe que Dios les ha dado. Mire, qué diferente es cuando usted también escuchó de Timoteo. Mire, Timoteo era un discípulo de Pablo, pero Timoteo se crió sin una figura paternal. Él tenía a su mamá y tenía su abuela por errores mire, su abuela, y aquí es chévere porque dice la palabra de Dios, dice en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5, dice Pablo, le dice, la fe no fingida que hay en ti, le dice, ¿no es cierto? Le reconoce que es un joven de fe. Pero que aquí es importante porque él reconoce que esa fe fue por parte de su abuela a su madre y de su madre a su hijo. Pero la fe no se enseña sola. La fe no viene para, es que yo sirvo en la iglesia, yo ya soy cristiano y mi hijo es un hombre de fe o una mujer de fe. No. Esa fe se transmite. Dice que la fe, ¿no es cierto?, se aprende como del escuchar. El escuchar la palabra de Dios. ¿Y quién le va a hacer escuchar? Usted como padre. Esa fe. Y le dice, ¿no es cierto? Le dice, oye, me encanta esa fe que tienes. Pero ¿quién fue? Fue la gestora de esa fe. ¿Quién le enseñó esa fe? Primero la abuela, la hija. La hija cometió un error. La hija se fue y se casó, no le escuchó a la mamá, se fue y se casó con un griego. Este griego no sabía nada, no quería saber nada de Dios ni de nada. Y le fue y le abandonó. ¿Y qué pasó? Ella tuvo que hacerse cargo de la crianza de su hijo. ¿Pero qué pasó? Sí le predicó. Sí le estorbó y fue más allá y le enseñó. Y tanto así que en la palabra de Dios se resalta el ejemplo de la abuela, de la hija. Y hasta dónde es Timoteo, que le reconocían como un joven de fe. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Dice, persiste, y en esta segunda carta le hace acuerdo de todo lo que su abuela Loida y su madre Eunice le enseñaron. Y le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y lo mismo podemos decirle a estos jóvenes ahora, persiste en lo que han aprendido. Yo sé que su padre un día le enseñó. ¿Cuántas veces le habla de fe, le habla de Dios, de la voluntad de Dios, de creer en Dios, de tener en quién esperar, en quién confiar?
Entonces lo mismo le vengo yo a decir ahora, ¿no es cierto? Le digo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es importante tener fe. Por eso es importante predicar a nuestros hijos y enseñar sobre la fe. Hermano amado, un día nosotros no vamos a estar. Un día vamos a tener que partir y si la confianza que estamos creando en nuestros jóvenes es que confíen en nosotros como el solucionador de todos los problemas, ¿qué va a pasar cuando no esté? ¿A quién van a acudir? ¿Qué van a hacer si no desarrollamos y si cada joven no desarrolla fe en Dios? Solo Dios en este punto puede hacerle alejarse de cualquier pecado, cualquier hábito que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa fe en Dios. Mire, quiero terminar leyéndole tal cual la conclusión que hoy quiero que usted se grabe en su corazón. Mire, amados hermanos, evitemos ser padres pasivos, que no hablemos la palabra de Dios a nuestros hijos. La palabra de Dios será el medio de gracia que Dios usará para que no se inclinen a la impiedad, para que tengan el conocimiento correcto y necesario para acercarse a Dios, para que no menosprecien a Dios y al culto de Dios, para que no arrastren a otros al pecado, sino más bien que lleven a otras personas a los pies de Cristo. Que no sean hijos irrespetuosos ni con sus padres, ni con sus esposas, ni con sus hijos mismos. Mire, para que no sean juzgados o sentenciados y ejecutados por la mano santísima y justa de Dios. Y para que no desarrollen incredulidad, sino fe, la fe salvadora por medio de Jesucristo. Que Dios nos dé a todos los que somos padres no solamente la gracia de predicarles de nuestro santo evangelio, sino que también nos dé la gracia de no ser pasivos para predicarles primero a nuestros propios hijos. Jesús dijo que el que ama a padre o al hijo más que a él, no es digno de él. En el caso de Elí, la sangre fue más fuerte que la fidelidad a Dios. De repente nosotros amamos más a nuestros hijos que a Dios. Tenemos más miedo del disgusto de nuestros hijos que el disgusto de Dios. Pero jóvenes, ustedes deben entender que nosotros amamos más a Dios y preferimos agradarle a Dios, porque si algún rato nos acercamos a ustedes a corregirles, a estorbarles, es porque no están haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y al mandato de Dios. No podemos ponernos: ¿a quién quieres más? ¿A Dios o me quieres más a mí? Entonces, si me quieres más a mí, no me digas nada, porque te dejo de hablar, me dejo de llevar contigo y me paso enojado y hago mis berrinches y no caigamos en lo mismo que Elí. Elí prefirió no confrontar a sus hijos para no enojarse con ellos. Total, aquí lo que se trata es de pasarla bien.
¿Se acuerda que le dije esa falsa felicidad? Eso es falsa felicidad. El hecho que nosotros, viendo lo que están haciendo, viendo que no es correcto, que sus hábitos no son buenos, quizás están en algún tipo de adicción, quizás están en algún tipo de relación, que están en fornicación o en adulterio, y nosotros nos sonriamos y creamos que todo está bien, eso es falsa felicidad. Porque lo único que estamos haciendo es ayudándoles a que un día Dios tome juicio sobre eso. Y hablamos de juicio. Y sí, siempre presentamos como un Dios bueno, como un Padre que le ama incondicionalmente. Pero ya van algunas advertencias, ya van algunos avisos, y todavía estamos pecando conscientemente, y es lo único que Dios no perdona. Que usted sea consciente de lo que está pecando y aún así lo haga. Pero nosotros como padres debemos ir a ese punto de, en todo caso, que se enoje con nosotros. Pero nuestra responsabilidad, según lo que dice la palabra de Dios, es corregirlos, instruirlos, estorbarlos. Y si no quieren vernos, y si un día toman la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de que me estés presionando, está bien. Algún rato le dije a mis hijos, bueno, si ustedes quieren irse, está bien. Hablemos, conversemos, no va a haber resentimientos. Quieren hacer lo que les da la gana, ya vayan, vivan aparte. Porque esa va a ser la medida final. Y usted puede decir, pastor, pero ¿cómo dice eso? Pero es que eso es lo correcto. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y ahí estamos mostrando que amamos más a Dios que a la sangre, a la familia. Porque está en pecado, acuérdese que está en pecado. Lamentablemente ese es el desenlace. Mientras esté haciendo lo que está en la voluntad de Dios, mire cómo hemos de hacer, hemos de apoyar, hemos de estar, hemos estado. Pero ya cuando hablamos de pecado y ser alcahuetes del pecado, ya tenemos que poner un alto. Con todo el dolor del alma que usted pueda decir, y hasta me puede decir, pastor, usted no tiene corazón. Hermano, yo tengo corazón, yo digo amar a Dios. Pero recuerde, Dios no vive con el pecado. Es más, la palabra de Dios dice que Dios odia el pecado. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios cuando amo lo que Él odia? Amo al pecador, pero no amo lo que está haciendo. Y eso tienen que tener bien claritos los jóvenes. Si nosotros le reprendemos, le confrontamos, no es porque no los amemos, es porque les amamos que hacemos eso. Porque queremos su bien, porque nos importan. Alguien decía, uno porque se les quiere, se les dice, si no allá, aunque suene del mundo. Pero es cierto. Sabemos el potencial, sabemos a dónde el Señor les quiere llevar. Y si algún rato nos ponemos firmes, nos ponemos al frente, no es porque no les amemos, más bien al contrario, les amamos demasiado, pero no podemos permitir que sigan haciendo lo que quisieran hacer. Yo quiero que esto saque usted como conclusión y decir, bueno, Él me va a confrontar, me va a reprender en cierta manera, o hasta me va a estorbar, porque me ama. Porque nosotros replicamos lo que Dios hace. Y en la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que cuando Dios nos acepta como hijos, nos reprende. Eso dice la palabra de Dios. Yo puedo ir confiadamente a decir, yo estoy haciendo lo que el Padre me ha enseñado. Yo sé que eso tiene respaldo. Y que el favor de Dios y la gracia de Dios va a venir. Mire, Elí quería la aprobación y el afecto de sus hijos más que la aprobación y el afecto de Dios.
Yo le pregunto a los padres, ¿quiere usted que sus hijos mueran o estén en manos del diablo? Si eso quiere, tranquilo, no haga nada, no les estorbe. Pero si al contrario, si los ama lo suficiente, entonces estorbe a sus hijos. Y de esa manera les evitará un final fatal. Y además será digno de servir a Dios, que es el propósito que Dios nos ha traído. Amén. Amén. Denle una fuerte ofrenda de aplausos. Yo quiero que se ponga de pie, vamos a orar. Quiero darle las gracias a los jóvenes por la atención, a los padres por la atención también. Vamos a orar, Señor. En este día te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de poder dirigirme y compartir tu palabra, Señor. Hoy yo quiero venir acá, Padre Santo, a orar por cada uno de estos jóvenes preciosos que hoy se han dado cita en tu casa, Señor, esta casa que nació de tu corazón. Padre amado, yo te quiero pedir que seas tú tomando control, Señor, de sus vidas. Yo voy a pedirle a los jóvenes, si algo tienen que pedirle perdón al Señor, pues hoy es el tiempo, hoy es el momento. Yo sé que de repente usted estaba haciendo algo indebido. Yo sé que le cuesta aún dejar esos hábitos, dejar esa actitud, pero hoy tiene la oportunidad. Hoy todavía ha tenido la advertencia de un juicio, de un tomar en cuenta del Señor sobre los actos. Pero hoy también tiene la oportunidad de reponer, de reubicarse, de reordenar sus pasos. Señor, yo te pido, Padre amado, que tomes el control de cada uno de estos jóvenes preciosos, Señor. Hoy los bendecimos, Señor. Hoy, Padre amado, declaramos sobre ellos que son líderes de multitudes. Señor, que esa influencia que tienen, Señor, que ese liderazgo que tienen, Señor, es bien utilizado para la conquista de tu reino, Señor. Que hoy les estás formando como padres y madres responsables. Y que hoy ha quedado en su corazón, Señor, el que van a predicar a sus hijos y van a compartir la palabra a sus hijos, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos sus sueños, bendecimos sus proyectos, bendecimos sus estudios, Señor. Bendecimos sus planes, sus sueños. Señor, que tú proveas para todo lo que ellos necesitan, Señor. Que tú les des esa visión y ese propósito, Padre amado. Que tú enciendas ese espíritu, Señor, aún para servir acá en tu congregación. Los necesitamos, Señor. Necesitamos que formen parte, Señor, del servicio activo de esta tu casa. Padre amado, hoy quiero orar por cada uno de los padres, Señor, que quizás sentían, Señor, que ya no había forma o sentido el hecho de estar estorbando en algo que no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Hoy queremos fortalecer su fe, su esperanza y decirle, estabas estorbando y lo has hecho muy bien. Pero el siguiente nivel no va a ser solamente estorbar, porque de ese estorbo el Señor va a convertir en una búsqueda de cada joven de un consejo. Ya no más se va a ver como estorbo, sino como una bendición de tener a alguien que le guía espiritualmente y se convierte, más de su padre, en su mentor, en su discipulador. Hoy bendecimos la vida de cada uno de los padres, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos sus finanzas. Bendecimos, Señor, sus ministerios aún. Bendecimos por medio de ellos a todas las generaciones que vienen atrás, Señor, y debajo. Los bendecimos con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Denle una fuerte ofrenda de aplausos al Señor. Quiero que venga la pastora Benito que nos ayude a orar por las ofrendas. Venga, por favor.
Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor porque esa palabra yo sé que quedó sembrada en buena tierra y dará tiempo su fruto. Sí, así que estamos muy agradecidos por Dios porque sé que Dios nos ha motivado a ser esos discipuladores de nuestros hijos. Y sé que ellos van a ser grandes mujeres y hombres de Dios. Y justamente necesitamos que nuestra iglesia crezca, porque necesitamos jóvenes, mujeres y hombres que vengan a esta casa, porque ellos serán los futuros esposos de nuestros hijos, las esposas de nuestros hijos. Necesitamos crecer, necesitamos que Dios encuentre el propósito en nuestros hijos. Amén. Así que levante su mejor ofrenda al cielo, levante su mejor ofrenda, su mejor diezmo, y presentamos delante de Dios esta ofrenda, este diezmo que el Señor ha puesto, porque la palabra de Dios dice que Él es creador de todas las cosas. Suyo es el oro, suyo es la plata, y Él nos ha dado el poder para hacer riquezas. Y Él nos ha bendecido. Y aprendimos también que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y en Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta siembra será multiplicada 1000 veces más por el poder de Dios, por el poder sobrenatural de Dios que actúa en nosotros, que nos da las fuerzas para trabajar, que nos da las fuerzas para producir, para multiplicarnos, para prosperar y para bendecir si hemos sido bendecidos. Señor, hoy te ofrecemos, Señor, del fruto de nuestro trabajo, Señor. Agradecidos porque tú eres el proveedor de nuestras casas. Tú eres el proveedor, Señor, de nuestros hijos. Tú eres el proveedor, Señor, y hay sustento en nuestra casa. Y tú reprendes al devorador por nosotros, Señor. Con esta siembra, con este diezmo, Señor. Con la actitud de nuestro corazón de agradecimiento, tú reprendes al devorador, Señor. Y se va de mi casa la escasez, la deuda. Se va de mi casa las preocupaciones financieras. En el nombre de Jesús de Nazaret. Abre los cielos, Señor amado. Abre caminos aún donde no lo hay. Abre puertas de bendición. Abre puertas de provisión. A estos jóvenes, Señor, bendícelos y prospéralos grandemente en sus estudios, con sus relaciones. Y cuando ellos sean profesionales, Señor, todo lo que hagan, Señor, que sea para honrar tu nombre, Señor, y tú los bendecirás. Tú los pondrás como cabeza, nunca como cola. Ellos pedirán, ellos prestarán y no pedirán prestado. Ellos ocuparán lugares de gobierno, lugares de autoridad, Señor amado, porque son real sacerdocio, son linaje escogido por Dios, son pueblo santo y pueblo adquirido por Dios. Bendícelos, Señor, bendice sus sueños, Señor. Ellos como jóvenes, Señor, tienen grandes sueños, Señor amado. Pero el enemigo les ha venido a estorbar, a poner limitaciones en su mente, en su corazón, en sus emociones. Pero ahora son liberados en el nombre de Jesús. Para ser, Señor, lo mejor de esta tierra, la luz de esta tierra, el buen ejemplo y la influencia que esta tierra necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay muchas formas de ofrecerte ofrenda y muchas más de ver tu bendición, pero la que quiero darte en este momento es ofrenda que sale del corazón. No quiero darte alguna que no me cueste, sino la que en sacrificio he de ofrecer. Recíbela, Señor, hoy te la brindo. Permite que sea agradable ante tus pies. Bien. Bien, ponga su manita derecha en el corazón. Gracias por compartir con nosotros este momento.
muy importante, ¿no es cierto? Su manito en el corazón, Señor, en este día te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por ese corazón dispuesto de los padres, pero sobre todo, Señor, por ese corazón enseñable que has puesto en cada uno de nuestros jóvenes, Señor. Padre amado, hoy nos vamos de este lugar, Señor, pero no nos vamos de tu presencia. Padre Santo, hoy yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que bendiga, Señor, su salud, que bendiga sus finanzas, Señor, que bendiga, Señor, esta semana que viene, que esta semana que viene sea próspera, Señor, que esta semana que viene se cumplan, Señor, todos los propósitos que cada uno de nosotros tenemos. Padre amado, permíteme extender esta bendición sobre cada uno de mis hermanos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre cada uno de mis hermanos y los bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y nos veremos la próxima semana. Fuerte abrazo.